En No Man's Sky hay muchos planos de piezas de decoración para poder construir nuestra base como más nos guste, y la creatividad será solo el límite para que tu base sea la más chimba de todas. Pero hay algunos planos que solamente vas a poder conseguir con eventos especiales, drops, expediciones o cargueros abandonados. Parceros, yo soy Caliche y hoy te voy a enseñar el mejor carguero abandonado que toda la comunidad de No Man's Sky ha podido encontrar, y en este vas a poder desbloquear las piezas que solamente estos cargueros abandonados nos entregan, además de llenar tu inventario con elementos valiosos. Y bueno, como siempre te menciono, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que monto un video de No Man's Sky. Y si te va gustando el video, pues dale like, comenta y compártelo, y a la primera persona que te salga te doy un helado. Además te invito para que te pases por los directos que estamos haciendo casi todos los días. Te dejo los links en el primer comentario, solo clic y seguir, es fácil y gratis. Bueno, sin tanta cosa, a lo que nos cruje. Bueno, entonces una vez en nuestro portal de confianza vamos a ingresar los siguientes glifos: pájaro, nave, globo, atardecer, escarabajo, atardecer, rostro, ballena, barco, nave y globo. Recuerden que si están empezando por acá les voy a dar los videitos de cómo encontrar los glifos y los portales muy rápido. Esperamos que el portal abra y nos metemos en él. Bueno, una vez que lleguemos vamos a localizar nuestra nave y nos vamos a montar en ella. Como ven, pues este planeta es bien famoso por este carguero abandonado. Entonces vamos a subir y vamos a ir hacia el espacio. Para poder encontrar este carguero abandonado vamos a necesitar de una baliza de emergencia que la vamos a poder encontrar en dos sitios. El primero es la anomalía. Entonces la anomalía la podemos llamar desde el menú rápido y es esta bola negra que nos aparece acá, que es esta esfera. Entonces si no les ha aparecido todavía, lo que pueden hacer es esperar un poquito en las misiones, porque pues eventualmente aparece muy rápido. Vamos a ingresar en la anomalía y nos vamos a bajar de la nave. Vamos a dirigirnos aquí hacia la derecha por esta rampa donde la interacción Helios, que es este señor que tiene como un árbol acá. Entonces vamos a hablar con él. Normalmente nos va a dar por semana una baliza de emergencia gratis. Vamos a ver si tenemos suerte. En este caso no nos la dio, y puede ser porque como esta partida siempre es bien nueva, pues no tenemos habilitado esta opción. Entonces bueno, por eso no hay problema, pero normalmente ya cuando vamos avanzando en las misiones, Helios nos va a dar una baliza gratis cada semana. Si él de pronto no se la da, o ya la tienen y la perdieron, o sin culpa la borraron, el otro método que vamos a tener es que vamos a ir hacia nuestra nave y vamos a salir de la anomalía. En este mismo sistema o en cualquier sistema donde ustedes se encuentren, van a poder encontrar, pues la anomalía, van a poder llamar en cualquier sistema, no importa. Y en las estaciones espaciales de cada sistema vamos a poder encontrar un señor que se llama el chatarrero. Entonces este señor lo vamos a encontrar en la estación espacial, vamos a ingresar en ella. Una vez que lleguemos, pues vamos a bajar de la nave y nos vamos a dirigir hacia la parte de atrás. Aquí al lado del manipulador de apariencia tenemos unas escaleras y debajo nos vamos a encontrar este señor que es el chatarrero. Pues el personaje va a cambiar dependiendo de la civilización que tenga cada sistema. Y aquí, como ven, él nos va a decir que adquirir coordenadas, preguntar qué vende o comprar chatarra vieja, y para este caso le vamos a dar en adquirir coordenadas. Esto nos va a dar el escáner de señal de emergencia, que es este dispositivo de acá. Cada vez que queramos comprarle otro escáner de emergencia, este señor va a duplicar el precio. Mire que en este caso ya nos está pidiendo 10 millones de unidades. Entonces una vez que ya tengamos el escáner de emergencia, vamos a subir a nuestra nave. Bueno, antes de montarnos a la nave, vamos a ir hacia uno de los pilotos y a este le vamos a comprar todo el cobalto que querramos. Pues en realidad yo se lo voy a comprar todo el cobalto y todo el polvo de ferrita. ¿Por qué? Porque con esto vamos a poder comprar muchas baterías de iones para poder recargar nuestros escudos. Digamos, en este caso pues voy a comprar por ahí unas 40, pero pues son demasiadas, porque al tener tanto polvo de ferrita y cobalto, pues nos podemos dar el lujo de comprarlas. Entonces ahora sí nos montamos a la nave, y como ya estamos dentro del sistema donde aparece el carguero abandonado que buscamos, lo único que vamos a hacer es que vamos a subir a la nave, abrir el inventario, y dentro de la señal van a ver que tienen una opción que se llama ajustar señal. Entonces le vamos a hacer ajustar señal. De aquí vamos a salir al espacio y nos va a pedir que activemos el motor de pulso. Entonces vamos a hacerlo. Y él va a empezar a realizar unos escaneos para encontrar el carguero. Entonces una vez que nos indique que ya nos podemos parar, vamos a detenernos y nos va a aparecer el carguero en el espacio para poder aterrizar en él. Vamos a acercarnos despacio porque siempre yo me paso y me estrello contra él, y vamos a aterrizar.
¿Yo qué les recomiendo? Como solamente hay una baliza de emergencia, que es esta, que si la perdemos vamos a tener que pagar 10 millones, después 20 millones, después 40 millones y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es que como requisito para poder hacer esos cargueros abandonados, y si estás iniciando, vas a necesitar dos cosas. Primero, la refinería personal, puede ser uno o la dos, ya eso va a depender de cómo tú tengas ya construido el exotraje o cómo vayas avanzando en las misiones, y al menos las 3 protecciones contra fríos. ¿Por qué? Porque dentro de estos cargueros no hay calefacción, hay unos dispositivos que nos va a dar calor, pero eventualmente el frío del espacio nos va a agotar, y por eso es bueno tener estas protecciones. Entonces, cuando aterricemos, lo que vamos a hacer es que vamos a coger la señal de emergencia y la vamos a introducir dentro de la refinería. Mire que ya quedó acá. ¿Y esto con qué fin? Porque cada vez que nosotros ingresemos al carguero, él nos va a identificar la señal, y si la tenemos por fuera de la refinería personal, nos la va a eliminar de nuestro inventario. Entonces vamos a tener que ir a conseguir otra. Y como la idea es poder hacer este carguero muchas veces hasta que nos salgan las piezas que buscamos, pues por eso es que la metemos ahí cada vez que vamos a entrar al carguero. Entonces mire, por lo menos estas son las unidades convectoras que les mencionaba, que nos van a dar calor mientras estamos pasando por el carguero abandonado. Lo otro que les recomiendo es que cojan esta caja de suministros específicamente, porque nos va a dar de entrada 3 kits de reparación. Esto nos va a servir para multiherramientas dañadas, naves que encontremos dañadas, entonces es muy bueno tenerlos a la mano. Y una vez que ya estemos aquí en la puerta, pues lo único que vamos a hacer es interactuar con la terminal para que nos abra la puerta. Vamos a esperar a que la abra, vamos a establecer gravedad interna y seguir hablando con la terminal para que nos abra la puerta. Entonces aquí no es recoger suministros de emergencia, sino desbloquear puerta. Entonces, antes de ingresar, les voy a mostrar cómo tengo yo en estos momentos tanto mi exotraje como mi multiherramienta. Vean que mi exotraje lo tengo prácticamente limpio, como si apenas hubiera iniciado la partida. Lo único que tengo es los 3 de protección de fríos, por lo que les mencionaba, y ya no tengo absolutamente nada más en mi exotraje de mejoras. Y en la multiherramienta lo mismo, solamente tengo el escáner y las pocas cosas que le dan a uno al iniciar. ¿Por qué? Porque este carguero la verdad es que es muy fácil de hacer, no nos vamos a encontrar con ningún bicho, ninguna inteligencia artificial que nos vaya a atacar, y solo vamos a encontrar medusas que pues son prácticamente inofensivas. Hay que matarlas antes de que nos ataquen, pues antes de que se acerquen a nosotros. Yo por lo menos, ¿qué les recomiendo? No hagan el tema de los fragmentos de registro, no es necesario, porque lo que venimos a buscar acá es el loot, son los loot. Y las piezas que les menciono al principio que vamos a poder conseguir en este carguero son estas específicamente. Estas piezas que tenemos acá, que ya les voy a mostrar: contención de muestra, convertidor de emergencia, luz de emergencia, recipiente de flora, taquilla, cátedra industrial, banco industrial, equipaje, maletín, estas cajas y este mobiliario solo lo van a poder encontrar en este tipo de cargueros abandonados. No lo van a poder desbloquear en ninguna otra parte de todo el juego. Entonces por eso este carguero es muy importante, porque va a tener el loot más grande que hay en todo No Man's Sky. Y ya van a ver por qué les menciono esto. Simplemente pues vamos a hacer el loot. Verlo por aquí rápidamente. Vemos que estas son las primeras salas. ¿Qué les recomiendo? Que cada vez que usted llegue a una sala, manden un escaneo, y todas las cajas que se ponen en morado son las que van a poder lootear, para que no anden perdiendo tiempo andando por ahí a lo loco probando. Y tener cuidado con esas azules que estaban ahí, porque esas, si usted las atacan, explotan. Entonces tener mucho cuidado, porque siempre quitan bastante vida. Bueno, vamos a seguir por acá. Eso sí, aquí van a encontrar loot bueno, loot malo. El metal contaminado es excelente porque nos va a dar por cada metal contaminado 5 nanites. Vamos a encontrar tesoros que también son muy buenos para vender. Módulos de fragata recuperado, que con esto vamos a poder desbloquear partes de los cargueros, partes de tecnologías. Tenemos otra sala. Quieren pueden darle a esto, si no pues lo dejan ahí tranquilito. Me gusta verlos volar. Vamos a sacar todo el loot. Van a escuchar sonidos raros, que eso es lo interesante de estos cargueros, porque pues están abandonados. Seguimos por acá, y si no estoy mal, esta es la sala con el mejor loot. Ah, no, mentiras, esta no es la que sigue. Vamos a seguir. Recuerden que aquí en los cargueros abandonados no podemos utilizar el jetpack ni nada. Mire, estas son las medusas que les menciono. Entonces estas pues es bueno destruirlas, porque si se acercan, la verdad es que siempre hacen bastante daño. Y ellas como que se van moviendo y se van acercando uno a poco, hasta que lo tocan a uno y quitan casi que la mitad de la vida con la configuración que tengo yo en estos momentos, que pues es prácticamente nada.
Por acá hay otra, sí, sigamos por ahí los laditos, listo. Miren que pues el carguero, aunque hay que lootearlo todo, se puede hacer muy rápido. Vamos en otra sala y bueno, aparte de conseguir las piezas del carguero abandonado, pues también vamos a poder generar un loot muy grande que nos sirve pues en la partida, tanto para conseguir módulos de fragata recuperado como pues nanites, unidades. Vamos a abrir otra sala, en esta tenemos que tener que bajar. Recuerden que hay que destruirlas porque si uno se descuida, después lo atacan a uno y le dan bien duro. Bueno, esta es la sala que nos interesa. Miren todo el loot que hay muchísimo loot. Entonces pues aquí es de tomar paciencia, no es como el carguero de encontrar las mejoras para el carguero y mamparos de carga que se los va a dejar por aquí arribita, que en ese pues esto sí lo hacemos rápido sin ir por el loot, sino que vamos directo a la última terminal. En este pues sí nos vamos a tomar un tiempo de poder lootearlo todo, absolutamente todo. Entonces voy a lootearlo y ya nos vemos. Bueno, una vez que lleguemos a la última sala, en esta sí vamos a interactuar con la última terminal para que no desperdiciarla y que nos dé o una mejora de tecnología o un mamparo de carga o los nanites. Digamos que ustedes también están iniciando, pues el mamparo de carga o la tecnología les puede servir, si no pueden extraer los nanites. Vamos a probar suerte con la mejora de tecnología a ver cuál nos da. Y bueno, nos dio una clase S que no es cualquier cosa para la fragata. Entonces pues bueno, es muy buena opción. Entonces vamos a seguir, aquí vamos a activar este teletransporte para que nos lleve hasta el principio. Y una vez que estamos en el principio, vamos a volver a nuestra nave y vamos a ver el loot que nos entregó este solo carguero. Entonces miren, nos dieron módulos de clase C, nos dieron metal contaminado, brotes de NIP, conductores neuronales, bueno, y otro loot que podemos vender perfectamente en la estación espacial, adicional de 4 módulos de fragata recuperado, pues que son muy buenos para poder desbloquear partes del carguero. Entonces cuando ya hayamos salido del carguero abandonado, nos vamos a subir a la nave y vamos a buscar nuevamente la estación espacial. Aquí nos va a aparecer el simbolito por acá, está, y vamos a ir hacia la estación espacial. Mientras vamos yendo hacia la estación espacial, vamos a ir a nuestro exotraje, a la refinería, y vamos a sacar el escáner de señal que teníamos en la refinería para ponerla en el exotraje. Y bueno, vamos a hacer la aproximación a la estación espacial para ingresar en ella. Cuando lleguemos pues nos vamos a bajar para hacer un punto de restablecimiento de guardado manual, y esto pues también nos va a ayudar a guardar el inventario que teníamos. Vamos a volver a subir a la nave y antes de despegar vamos a volver a activar la baliza, en este caso en dar señal. Cambiaron los mandos porque se me descargó el control, entonces ya estoy jugando es con teclado y mouse. Y bueno, aquí al espacio a cualquier punto hacemos el motor de pulso. Nuevamente le está escaneando el mismo proceso y cuando ya lo detecte frenamos y nos va a aparecer el carguero otra vez. Va a ser el mismo carguero que acabamos de pasar con los mismos loot, todo. Entonces vamos a aterrizar. Recuerden que aterrizando vamos a meter la baliza de emergencia en la refinería. Bien, nos vamos a bajar y vamos a ir nuevamente a hacer todo el proceso. La verdad fue que yo me tomé entre 6 y 7 cargueros abandonados para conseguir todas las piezas de decoración que estaba buscando. Vamos que a mí el loot no era que me llamara mucho la atención, pero si ustedes están empezando, la verdad que es un muy buen loot, sobre todo el metal contaminado, los fragatas recuperadas y los módulos de mamparos de carga. Entonces pues les recomiendo que lo hagan. Vamos a hacer otro aquí chiquitico, rápidamente vamos a hacerlo a ver qué nos encontramos. Y bueno, así es como nos van a aparecer las piezas de construcción que se desbloquean en este tipo de cargueros. Por lo menos en este caso nos dieron el banco industrial, que pues es una muy chévere porque simula como si fuera una cama. Vamos a seguir por acá rápidamente mientras vamos looteando. Y bueno, parcero, entonces así es como vas a poder conseguir este carguero abandonado y sacarle todo el loot que quieras, además de las piezas de construcción que nos van a dar, como esta. Si también quieres tener Minotauro más chimba de todos, por acá estoy dejando un videito donde te dejo las mejores configuraciones y cómo conseguir todos sus módulos. Y bueno, como siempre, sígueme también por acá, que para ti es gratis y a mí me ayudas un montón. Nos vemos.